Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy César Ramírez. Soy faculty de AMA ya desde hace algunos años y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Es una pregunta muy interesante cuando hablamos de qué es lo que forma un líder. Tenemos que dar un enfoque integral o un enfoque de sistemas. Bueno, primero, quiero compartir con ustedes que estamos viviendo una situación, estamos viviendo un ambiente, un contexto que nadie conocía. A lo mejor ustedes conocen el ambiente VUCA cuando hablamos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Eso se utilizó en los 80 desde la Guerra Fría. Actualmente, después de el COVID-19, estamos viviendo un ambiente FANI. Fragilidad, muy bien, es uno de los temas, fragilidad. No sabemos qué es lo que está sucediendo. A, esto nos genera ansiedad. N, un ambiente no lineal y la I de incomprensible. Entendiendo este contexto tendremos mucho más elementos para poder entender qué sucede y cómo se forma un líder o qué elementos están integrando la formación de liderazgo. En esta plática quiero compartirles algunos planteamientos que espero cuestionen los modelos mentales que teníamos ya, dijéramos, yo digo AC y DC y que no es antes de Cristo y después de Cristo, sino antes COVID y después COVID. Primero, hablamos de que no hay líderes, solo liderazgo. No es la persona, sino el ambiente, el grupo, la organización que decide seguir al líder. Entonces no es la persona, sino el sistema. Por eso decimos que no es líder, sino liderazgo. Piensen ustedes alguna persona que trabaja en la organización, que decide irse y que quiere regresar a ordenar. Evidentemente esto no se da. ¿Por qué? Porque no es la persona, sino el sistema. Entonces sería un primer planteamiento. Segundo, el liderazgo no es un puesto o una función, es un estilo de relación. Tercero, todo contacto del líder con el colaborador es una oportunidad para ejercer el liderazgo. ¿Cuál es el reto del líder? Eliminar dependencias. Entonces podemos decir que el liderazgo es crear condiciones para que el colaborador dé lo mejor de sí mismo. Para lo cual entonces necesitamos el desarrollo, la mejora, la potencialización de una serie de competencias, definida competencias como capacidades y definido como conocimientos, habilidades y actitudes que nos hacen altamente competitivos. Y en este tema quiero compartir con ustedes dos distinciones. Uno, la diferencia entre preferencia y competencia. La preferencia es algo que me gusta, la competencia la desarrollo. Por ejemplo, imaginen ustedes una persona que desde pequeño le gustan las ventas, ¿no? Entonces en la primaria vende dulces, en la secundaria la papelería, los libros en la prepa y estudia marketing y se dedica a las ventas. Ahí coincide su preferencia, lo que le gusta hacer, con su competencia porque estudió marketing. Cuando coincide la preferencia con la competencia es lo que llamamos vocación. Por eso cuando hablamos de liderazgo hay gente que ya tiene la vocación, ha desarrollado la competencia o tiene la preferencia. Pero esta persona que le gusta mucho vender le cuesta trabajo cobrar. Entonces su preferencia es vender, su competencia es cobrar, tiene que aprender a cobrar. En el contexto de liderazgo, a lo mejor yo digo, tengo que aprender a desarrollar estas habilidades para, por supuesto, dirigir e influir a un grupo. Algunas personas que tienen mayor facilidad. A lo mejor no es mi preferencia, pero sí mi competencia. Voy desarrollando habilidades y en el camino me doy cuenta pues que agrego mucho valor generando este entorno para que la gente se desarrolle. Ese sería. Pero también quiero compartir los diferentes niveles de liderazgo. Bien, un poco con humor y lo platico en los grupos y le digo, bueno, pues yo sí soy un líder. A ver, ¿cuál es la evidencia? Bueno, pues formé un grupo de WhatsApp. Pues sí, efectivamente es un líder, pero ¿a qué nivel? Cuando lo que la organización requiere a otro tipo de niveles en ambientes de cambio, de incertidumbre, de caos. Por eso la importancia de formar o integrar nuevas competencias que permitan responder al desafío de nuestros tiempos. Para lo cual un elemento clave sería el desarrollo o la potencialización de las soft skills. Las soft skills o las habilidades suaves, junto por supuesto con las duras, que sería tal cual el dominio de los procesos, de los procedimientos, pero es lo que nos va a permitir conducir a nuestro equipo. Y cuando hablamos de las soft skills o las habilidades suaves hay ciertos planteamientos. Primero, tengo que tomar conciencia de que necesito mejorar. Y algo que quiero compartir con ustedes es la diferencia entre conciencia con S y conciencia con SC. Conciencia con S sería me doy cuenta de lo bueno y lo malo. Conciencia con SC, me doy cuenta del impacto que me generan mis acciones en el grupo. Por lo tanto, el líder
actual, y el líder necesita, por supuesto, tener conciencia, me doy cuenta de lo bueno y lo malo, pero también el impacto que generan mis acciones. Ustedes saben que un alto porcentaje de las personas renuncian precisamente por el líder, o no reconoce o no genera las condiciones. Por eso el liderazgo requiere de múltiples competencias que van a permitir influir y crear este ambiente para que la gente se desarrolle. Y fíjense qué interesante, cuando hablamos de estas competencias, entonces, características de las soft skills sería el que necesitamos conciencia, no el darnos cuenta que necesitamos un método, alguien que nos enseñe y practicar y practicar y practicar. Y algunas de las características que es que el no poseer las soft skills nos genera estrés. Un elemento clave, nos genera estrés. Y además también yo no las puedo evaluar, las evalúa el otro. Entonces yo pongo un ejemplo, digo, a lo mejor yo creo que soy un gran conversador y la otra persona, ¿qué le pasó a César? Fue poseído por Cantinflas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no fui claro, pero yo creo que fui claro. Entonces quien las evalúa es el otro, no hay límite en su desarrollo, bien, y el no poseerlas, como les comentaba, esto nos genera estrés. Por eso en lo personal les comparto, cuando yo genero cierto estrés, yo digo, ¿qué me está faltando? ¿Qué habilidades necesito desarrollar para afrontar las diferentes situaciones que nos presentan? Y en el contexto actual hay algunas competencias clave de líder, que si bien han sido importantes, actualmente son estratégicas. La primera tiene que ver con el pensamiento crítico, esa capacidad para poder discernir todo este concepto que vemos, toda la información que tenemos, estas fake news, ¿no? Entonces poder identificar, a ver qué sí es real, cuál es la fuente, de dónde lo obtuve, porque esto nos lleva a tomar decisiones. Entonces generar este ambiente para el análisis, el pensamiento crítico. Otro elemento clave tiene que ver con el pensamiento analítico, que es descomponer en sus partes para entender el todo. Y esto nos lleva al pensamiento sistémico, tener la visión. Coloquialmente decimos, no solamente veas el árbol, ve el bosque, ¿no? Coloquialmente decimos, y estamos hablando del pensamiento sistémico, que es un enfoque del pensamiento orientado a identificar la interrelación de las partes que integran un proceso común. En la mente del líder es clave tener la visión integral. Algunos de los bloqueadores de este pensamiento sistémico serían la fragmentación. Vemos el mundo solamente en pedacitos como un rompecabezas. Fragmentación. Muy bien. La competencia. Muy bien. Competencia como en lugar de colaborar competimos. Y actuar reactivo, actúo de acuerdo a lo que yo estoy acostumbrado. Por eso es que necesitamos entrenarnos como líderes, pero también a los colaboradores a percibir una situación de forma integral, como elemento clave. Otro sería, por supuesto, el dominio del Big Data. Toda esta información, por eso es analizarla, descubrir qué es lo que nos va a llevar a tomar las mejores decisiones. Inteligencia social, crear condiciones para que la gente se desarrolle, una mentalidad creativa, ¿no? Generar este entorno. Y quisiera hacer la distinción entre la innovación y la creatividad. La innovación es ya la puesta en práctica. La creatividad es la idea. La innovación es la puesta en práctica, por eso es que necesitamos como líderes ser creativos e innovadores. Me he encontrado con algunos equipos donde la persona, a lo mejor mi equipo es creativo y algunos innovadores. A lo mejor no tienen la idea, pero sí tienen esa facilidad para implementar algunas de las ideas de los demás. Otro elemento clave sería la gestión del conocimiento. Toda esta información que las personas poseen, toda esta información, el cómo la organizo para compartirlas a las demás. Por eso muchas organizaciones tienen la estrategia de formar instructores internos, para que toda esa información que se ha acumulado a lo largo del tiempo se estructure y se pueda compartir a los demás. Y por supuesto la colaboración virtual. Bien, ya estamos viviendo pues mucho mundo híbrido. Algunos de los clientes han decidido no regresar a las organizaciones, donde necesitamos potencializar para poder colaborar de una manera virtual. Y fíjense que algo muy interesante, le hicieron una entrevista a Miguel López Alegría. Es un astronauta muy famoso, tiene más de 5,000 horas de vuelo. Y dijeron, bueno, ¿cuáles eran los elementos clave para elegir un astronauta, uno de sus compañeros que van a estar meses en el espacio? Y él decía, miren, después de que nosotros ya le hicieron todas las pruebas, ya saben, cuestiones físicas, intelectuales, psicológicas, conversábamos con el candidato durante mucho tiempo para ver cómo nos sentíamos. Entonces era muy interesante porque no era solo el dominio técnico, sino también la relación interpersonal o las soft skills. Y fíjense qué interesante, empezaron a identificar algunos elementos clave. Uno de ellos que ellos evaluaban como muy importante era el carácter optimista, que se dice, no ingenuo, con los pies en la tierra, de una manera objetiva, siempre buscando el cómo sí.
un elemento clave, la autoconfianza, creer en nosotros mismos y tener elementos e ir preparándonos para responder a las situaciones. La responsabilidad. Piensen en la palabra responsabilidad y la vamos a dividir. Responsabilidad, que es responder con habilidad. A veces la persona no es responsable no porque no quiera, sino porque no sabe. Response es actitud, habilidad es aptitud. Entonces se dan cuenta el impacto que tiene la palabra responsabilidad y aterrizándolo también a los colaboradores. Un espíritu emprendedor, tener iniciativa, tranquilidad ante la incertidumbre, a ver qué sí podemos hacer, qué dicen ante la emergencia, calma. Bien, coraje, fíjense, coraje con sentido, siempre buscando un para qué. La palabra coraje viene de corazón. Y también, por supuesto, la disposición para trabajar en equipo. Como se dan cuenta, son elementos clave que tienen que ver con las soft skills, que sería el cómo vamos a desarrollar y cómo lograr objetivos. Cada uno de nosotros tenemos una serie de objetivos en las organizaciones, lo que llamamos el KPI, ¿cierto? Que sería la forma, el indicador de desempeño, pero el concepto actual sería el KBI, que sería Key Behavior Indicator, el indicador de conducta. Yo digo que algunas personas a lo mejor sabemos perfectamente el qué vamos a lograr, pero no el cómo. Por eso la importancia de la gestión del conocimiento. Tengo claro cuál es mi objetivo, pero también necesito ver el cómo lograrlo y piensen hasta objetivos personales. Tengo claro qué quiero, pero también necesito desarrollar la habilidad o los comportamientos adecuados que me van a acercar a el logro de mis objetivos. Bien, espero que estas herramientas les hayan sido de gran utilidad y el gran reto será ahora precisamente desarrollar estas habilidades. Recordemos que el liderazgo no es un puesto o una función, es un estilo de relación. El reto del líder es eliminar dependencias. Todo contacto de líder con el colaborador es una oportunidad de ejercer liderazgo, de compartir la visión, la misión y por supuesto el gran reto es crear condiciones para que la persona se desarrolle en un ambiente y esto nos va a permitir la productividad, generar ambientes motivantes y la permanencia en las organizaciones, no solamente atraer el talento, sino desarrollar y buscar en la organización un espacio para el desarrollo personal y profesional.